Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a abordar un tema que a todos nos intriga. Sin duda. El cerebro adolescente, ya sabes, esa etapa de la vida llena de cambios, emociones intensas y decisiones que a veces nos dejan pensando en qué estaban pensando. Justamente, muchas veces pareciera que los adolescentes actúan de forma irracional, pero la realidad es que sus cerebros están en plena transformación. Exacto. Para comprender mejor este enigma, nos acompaña una experta en la materia, la doctora María Teresa Charún, neurocientífica especializada en desarrollo cerebral. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para compartir lo que la ciencia nos revela sobre este periodo tan fascinante. Doctora, parece inmersión profunda. Nos basaremos en el artículo El enigma del cerebro adolescente, del Instituto Davidson de Ciencias de la Educación. Ajá. Este artículo plantea una pregunta interesante. ¿Por qué los adolescentes, a pesar de tener la capacidad de evaluar riesgos similar a la de los adultos, a menudo toman decisiones impulsivas? Buena pregunta. La respuesta no es simple, pero el artículo nos da algunas pistas. Si bien los adolescentes pueden comprender las consecuencias de sus actos, sus decisiones no se basan únicamente en la lógica, las emociones y la presión social, que son particularmente intensas en esta etapa, juegan un papel crucial. Entiendo, es como si la parte lógica del cerebro aún estuviera en desarrollo, mientras que las emociones y la influencia de sus amigos son fuerzas muy poderosas en ese momento. Exacto, y esto se debe a que el cerebro adolescente está en constante cambio, como una ciudad en construcción, con zonas en desarrollo, otras en demolición y un tráfico intenso de información. Me encanta la analogía. El artículo menciona la materia gris. Esta zona del cerebro rica en neuronas, al parecer la materia gris en la corteza prefrontal, la parte responsable de la planificación y toma de decisiones, alcanza su punto máximo en la adolescencia temprana y luego disminuye. ¿Podría explicarnos este proceso, doctora? Claro, aunque parezca contradictorio, esta disminución de materia gris es crucial para un desarrollo cerebral óptimo. Es un proceso de poda neuronal, donde se eliminan conexiones innecesarias para fortalecer las que permanecen. Imaginen un jardinero que poda las ramas de un árbol para que crezca fuerte y sano. Lo mismo ocurre en el cerebro adolescente. Es fascinante. Entonces, este proceso de poda se ve influenciado por el entorno y las experiencias del adolescente. Sin duda, las experiencias que viven, las relaciones que establecen, todo esto influye en qué conexiones se fortalecen y cuáles se eliminan. Por eso la adolescencia es un periodo tan importante para el aprendizaje y la formación de la personalidad. Es decir, que no solo se trata de cambios internos, sino también de cómo el entorno moldea el cerebro del adolescente. Precisamente, y a esto se suma otro factor clave, las hormonas. A las hormonas siempre se habla de ellas como las culpables de los cambios de humor y la impulsividad en los adolescentes. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? Bueno, durante la pubertad se produce un aumento significativo de hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno. Estas hormonas afectan a los neurotransmisores como la dopamina, que juega un papel fundamental en la motivación, el placer y la recompensa. Entonces, la mayor sensibilidad a la dopamina. Explica por qué los adolescentes buscan experiencias nuevas e intensas. Es por eso que disfrutan tanto de la música, los videojuegos y las actividades que implican un riesgo. Exactamente, los adolescentes experimentan las recompensas con mayor intensidad que los adultos, y esto los impulsa a buscar nuevas experiencias y sensaciones. Es como si su cerebro estuviera programado para responder con más fuerza a la dopamina, buscando constantemente estímulos que la activen. Así es. Y no olvidemos que la dopamina también juega un papel fundamental en el aprendizaje. Los adolescentes están en una etapa de exploración y descubrimiento, y su sensibilidad a la dopamina los impulsa a aprender cosas nuevas y a desarrollar sus habilidades. Claro, es como si la dopamina fuera el motor que los impulsa a explorar el mundo y a descubrir quiénes son. Pero doctora, esta mayor sensibilidad a la dopamina puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, podría explicar por qué los adolescentes son más susceptibles a la presión de grupo o a tomar decisiones arriesgadas. Absolutamente, el deseo de aprobación social y la búsqueda de emociones intensas impulsadas por la dopamina pueden llevar a los adolescentes a tomar decisiones impulsivas sin evaluar completamente los riesgos. A esto se suma que la corteza prefrontal responsable del control de impulsos y la toma de decisiones racionales aún está en desarrollo. Entiendo, es como si tuvieran un acelerador a fondo, pero los frenos todavía no funcionan a plena capacidad. Esa es una excelente analogía, y aquí es donde la guía y el apoyo de los adultos juegan un papel fundamental. Los adolescentes necesitan nuestra ayuda para comprender sus emociones, evaluar los riesgos y tomar decisiones más informadas. Claro, es importante que los adultos seamos conscientes de estos cambios cerebrales para poder acompañar a los adolescentes en esta etapa tan desafiante y emocionante. Exactamente, y no olvidemos que además de la dopamina hay otros cambios hormonales que influyen en el comportamiento de los adolescentes, como la melatonina, la hormona que regula el sueño. Ah, sí, la melatonina.
Eso explicaría por qué a los adolescentes les cuesta tanto levantarse temprano por las mañanas. Precisamente durante la adolescencia, la producción de melatonina se retrasa, lo que significa que se sienten más despiertos por la noche y con más sueño por la mañana. Esto puede afectar su rendimiento escolar y generar conflictos con los padres. Es decir, que no se trata solo de rebeldía o vagancia, sino de un cambio biológico real. Exacto. Y es importante que tanto los padres como los educadores comprendan este cambio para poder adaptar los horarios y las expectativas a las necesidades de los adolescentes. Doctora, esta información es realmente valiosa. Nos ayuda a comprender mejor a los adolescentes y a ver sus comportamientos desde una perspectiva más empática. Me alegra que lo encuentres útil. Es fundamental desmitificar la adolescencia y comprender que no se trata de una etapa de rebeldía sin causa, sino de un periodo de información profunda a nivel cerebral y hormonal. Y recordemos que no todos los adolescentes maduran al mismo ritmo. Claro, cada uno tiene su propio camino, algunos maduran más rápido, otros más lento. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto importante que se menciona en el artículo, la relación entre el desarrollo del cerebro adolescente y ciertas enfermedades mentales como la esquizofrenia. Eso me parece un tema delicado. Podríamos profundizar un poco más en esa relación. Por supuesto, la esquizofrenia es una enfermedad mental compleja que suele manifestarse en la adolescencia o adultez temprana. Aunque las causas exactas aún no están del todo claras, sabemos que hay una combinación de factores genéticos y ambientales involucrados. Y en cuanto al desarrollo cerebral, ¿cómo se conecta con la esquizofrenia? Bueno, como mencionamos antes, durante la adolescencia se produce una poda neuronal significativa en la corteza prefrontal. Se cree que en personas con predisposición genética, si este proceso de poda no se regula adecuadamente, podría aumentar la vulnerabilidad a desarrollar esquizofrenia. Entiendo, es como si esa poda, que en general es beneficiosa, pudiera tener un efecto negativo en casos específicos. Exactamente. Por eso es fundamental cuidar la salud mental de los adolescentes, estar atentos a cambios significantes en su comportamiento, estado de ánimo o rendimiento académico es crucial. Claro, la adolescencia es una etapa de muchos cambios, pero también de vulnerabilidad. Es vital brindarles apoyo emocional y estar atentos a cualquier señal de alerta. Sin duda, y recordemos la importancia de crear un entorno positivo y estimulante para ellos. El artículo del Instituto Davidson enfatiza que las experiencias que vivimos durante esta etapa moldean nuestro cerebro de manera significativa. Entonces, ¿qué podemos hacer para favorecer un desarrollo cerebral saludable en los adolescentes? Hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, fomentar un ambiente familiar y escolar donde se sientan comprendidos y puedan comunicarse abiertamente. Un ambiente donde se sientan seguros para expresar sus emociones y donde sus opiniones sean valoradas. Exacto. También es importante brindarles oportunidades para desarrollar sus habilidades e intereses, ya sea a través del deporte, el arte, la música o cualquier otra actividad que les apasione. Y no olvidemos la importancia del sueño. Mencionamos antes que la melatonina se produce más tarde en los adolescentes. Sí, es fundamental ayudarles a establecer hábitos de sueño saludables, limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, crear una rutina relajante para la hora de acostarse y asegurarse de que tengan un ambiente tranquilo y oscuro para dormir son medidas que pueden marcar una gran diferencia. Es increíble cómo pequeños cambios en el entorno pueden tener un gran impacto en el desarrollo cerebral. Sí, el cerebro adolescente es como una esponja absorbiendo todo lo que experimenta, por eso es tan importante crear un ambiente que nutra su crecimiento y desarrollo. Y hablando de entornos, doctora, el artículo utiliza una analogía muy interesante para explicar el proceso de poda neuronal. Lo compara con la poda de un jardín. Es una analogía muy acertada, al igual que un jardinero cuida las plantas que quiere que florezcan y elimina las ramas innecesarias, las experiencias que vivimos durante la adolescencia. Poda nuestro cerebro fortaleciendo las conexiones neuronales que nos ayudarán a prosperar en la vida adulta. Me gusta esa imagen, es como si fuéramos los jardineros del cerebro de los adolescentes, ayudándoles a crecer fuertes y saludables. Exactamente, y es una responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. Claro, debemos ser conscientes del poder que tenemos para influir en su desarrollo y asegurarnos de que les estamos dando las herramientas que necesitan para florecer. Y a veces la mejor herramienta que podemos darles es simplemente nuestra comprensión y nuestro apoyo. Recordar que no son adultos en miniatura, que sus cerebros están en construcción y que necesitan nuestra paciencia y empatía para navegar por esta etapa tan compleja. Totalmente de acuerdo, es fácil caer en la frustración cuando nos enfrentamos a la impulsividad o la aparente falta de lógica de los adolescentes, pero si recordamos que sus cerebros están en pleno proceso de desarrollo, podemos abordarlos con mayor compasión y comprensión. Justamente, y al hacerlo no solo les estamos ayudando a ellos, sino que también estamos contribuyendo a formar adultos más sanos, equilibrados y resilientes.
Doctora, sus palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel como adultos en la vida de los adolescentes. Es mi intención, creo que la clave para acompañar a los adolescentes en esta etapa crucial radica en comprender los cambios que ocurren en su cerebro y ofrecerles un entorno que fomente su desarrollo integral. Un entorno donde se sientan seguros, apoyados y motivados a explorar su potencial. Exactamente, un entorno donde puedan cometer errores, aprender de ellos y crecer como personas. Es cierto, a veces olvidamos que la adolescencia es un periodo de transición, un puente entre la infancia y la adultez. Y durante esa transición, el cerebro está literalmente en construcción. Así es, y al igual que cualquier construcción necesita tiempo, paciencia y los materiales adecuados para que el resultado final sea sólido y duradero. Y volviendo a la analogía del jardinero, si queremos que nuestros adolescentes florezcan, debemos proporcionarles un suelo fértil, la cantidad adecuada de luz solar y agua. Y, por supuesto, protección contra las plagas y las inclemencias del tiempo. Exactamente. Necesitan un entorno donde se sientan seguros para experimentar, para tomar riesgos calculados, para equivocarse y aprender de sus errores, y sobre todo necesitan saber que cuentan con el apoyo incondicional de los adultos que los rodean. Pienso en el ejemplo de Roboam que mencionamos al principio. Si hubiera tenido un consejero que comprendiera el funcionamiento de su cerebro adolescente, tal vez le habría dicho: Roboam, entiendo que estás enojado y quieres demostrar tu poder, pero piénsalo bien, las decisiones que tomes ahora tendrán consecuencias a largo plazo. ¿Por qué no te tomas un tiempo para calmarte y consultar con personas de confianza y considerar todas opciones antes de actuar? Es una excelente reflexión. A veces lo que un adolescente necesita no es un sermón o una reprimenda, sino una guía que le ayude a comprender sus propias emociones, a evaluar los riesgos y a tomar decisiones más informadas. Y esa guía no solo debe provenir de los padres, sino también de los educadores, los líderes comunitarios y de todos los adultos que interactúan con adolescentes. Totalmente de acuerdo, es una responsabilidad compartida. Debemos crear una red de apoyo que ayude a los adolescentes a transitar esta etapa con éxito y a desarrollar todo su potencial. Doctora, le agradezco profundamente por compartir su conocimiento y su pasión por el cerebro adolescente. Realmente nos ha brindado una nueva perspectiva sobre esta etapa tan importante. El placer ha sido mío. Espero que esta conversación inspire a nuestros oyentes a seguir aprendiendo sobre este tema tan fascinante y a ver a los adolescentes con una mirada más comprensiva y esperanzadora. Y a nuestros oyentes los invitamos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cómo podemos como sociedad crear un entorno que nutra el desarrollo saludable de los cerebros adolescentes y les brinde las herramientas que necesitan para alcanzar su máximo potencial? Recuerden que la adolescencia no es una enfermedad que hay que curar, sino una etapa crucial de crecimiento y transformación, y si entendemos mejor los cambios que ocurren en el cerebro durante esta etapa, podremos acompañar a los adolescentes con mayor empatía y sabiduría en su camino hacia la adultez. Hasta la próxima.